Bienvenida, bienvenido a El Viaje a tu Potencial Total, una experiencia gratuita de 7 días en el que vamos a pasar 7 días juntos y por 20 minutos al día vamos a trabajar en desbloquear tu potencial ilimitado. El objetivo es que puedas reorganizarte y que puedas dar los pasos con la dirección correcta para ser la persona que sabe exactamente lo que quiere y cómo lograrlo. El objetivo de estos 7 días es que hagamos el trabajo que se requiere para ser alguien que tiene un plan, alguien que ejecuta con precisión y alguien que vive una vida diseñada por decisión propia, no alguien que vive por casualidad. Sobre todo que te sientas orgullosa, orgulloso de estar alineado con lo que eres capaz de lograr. Hoy es el día 1 y cada uno de estos 7 días está diseñado para que no solo reflexiones. Esto no se trata de inspiración o de frases de motivación. Estos 7 días son de trabajo, son de herramientas y estrategias para desarrollar habilidades que aún no has desarrollado, y estos 7 días están diseñados para que comiences a aplicar de inmediato, para que tomes acción. Por eso, para esta experiencia de 7 días diseñamos un workbook que va a ser tu herramienta principal de trabajo durante estos 7 días. Así que antes de comenzar, te recomiendo pausar este episodio y volver cuando tengas tu workbook para obtener este workbook. Es súper sencillo, es gratuito. Solo tienes que irte a la descripción de este episodio y ahí vas a encontrar el link para descargarlo. Es un solo PDF que ya incluye los 7 días de trabajo, así que es súper importante que lo tengas a la mano. Mi recomendación es que lo puedas imprimir y hagas ahí mismo el trabajo. El link está en la descripción, así que asegúrate de descargarlo. Y ya que tienes tu workbook, empecemos con el día 1 de 7 de este viaje a tu potencial total. Y para empezar tenemos que reconocer que alcanzar nuestro máximo potencial no es un capricho, no es una simple ambición. Es como atender esa voz interna, hacer caso a nuestra voz, al llamado, a esa intuición de que podemos crecer, de que podemos y queremos evolucionar y explorar hasta dónde podemos llegar. En un punto, hace 5 o 6 años, reconocer y hacer este trabajo fue necesario porque me di cuenta de que sin él, el costo de no estar en mi máximo potencial era literalmente quedarme estancado, quedarme sin crecimiento. Y en ese punto entendí que si no tomaba acción, corría el riesgo de vivir una vida que tal vez no reflejaba todo lo que era capaz de lograr. Y lo que definí en ese entonces, porque esto se decide, es que es un trabajo constante. Y algo muy importante fue reconocer en ese punto que querer más no es un signo de insatisfacción. Al contrario, querer más, querer llegar a tu potencial, es un reconocimiento de las habilidades que tienes, es un reconocimiento de las pasiones, de las curiosidades que sientes, y es dejar de ignorarlas, es dejar de esconderlas, es dejar de reprimir quién eres. Entonces, llegar a tu máximo potencial, que todas y todos tenemos uno, ya sea escondido o en la práctica, se trata de darte la oportunidad de explorar qué es lo que puedes construir y hasta dónde puedes llegar. Y algo que ahora, viendo hacia atrás, hacia antes de escribir mis libros, antes de mostrarme al mundo, antes de lanzar al mercado mi empresa, mucho antes de crear productos, si tuviera una máquina del tiempo y pudiera volver a hace 5 o 6 años o 10 años atrás, quisiera poder decirle a ese Alfonso de esa edad y de esa época que estaba bien, porque en ese entonces yo no entendía muchas cosas que estaban pasando por mi cabeza, y empezaría por decirle que sentir que quieres más en la vida no es un error y no es un capricho, y que no hay nada de malo en querer más de la vida, en querer crecer, en querer buscar algo más profundo, porque literalmente es tu cerebro, es tu potencial, es tu esencia, es tu forma de ser diciéndote que aún hay algo más por descubrir, algo grande para ti. Porque en ese punto empieza este trabajo, en reconocer que esto que quieres es completamente válido. Así que no te juzgues por eso. Aquí no tienes que darle explicaciones a nadie, porque hace 5, hace 10 años yo hasta me sentía muy culpable por querer hacer más cosas, me sentía muy culpable, como si fuera una persona súper mal agradecida, pero no se trata de eso. Así que no te juzgues, porque lo que sientes es completamente natural, y lo que está sucediendo es que estás escuchando esa parte de ti que sabe que puedes llegar lejos. Y la realidad es que lo que nos rodea, en la mayoría de las familias, en la mayoría de los entornos en los que crecemos,
vivimos nos enseñan a conformarnos. Pero si tú sientes que hay algo más allá, eso está bien. Y aquí no tienes que disculparte por eso. De hecho, deberías de sentirte orgullosa y orgulloso por querer ir más allá de lo que otros imaginan posible. Y eso no significa que no valores lo que tienes, más bien significa que reconoces que aún tienes mucho más que dar y mucho más por recibir. Y ve el lado positivo, porque en algún momento ya recibiste y sentiste una señal, y eso significa que estás conectado con tu potencial. No hay nada egoísta ni superficial en buscar eso. Al contrario, significa que te conoces lo suficiente como para saber que puedes aspirar a algo más alto. Y no estás exagerando al querer algo más. Estás siendo honesta y honesto contigo mismo. Y eso es lo más valiente que puedes hacer. Te respeto por seguir esas ganas. Tampoco significa que estás insatisfecha o insatisfecho con lo que tienes. Significa que ves tu potencial. Y eso es algo valioso. Está bien sentirlo. Es algo que te hace humano. Es algo que te hace ambiciosa o ambicioso. Y ya que mencionamos esta palabra, este adjetivo de ser ambiciosa o ambicioso, quiero que primero identifiques qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas esa palabra. Porque yo sé que es una palabra tabú. Antes, cuando yo pensaba en la palabra ambición, me imaginaba en automático a personajes que yo veía de chiquito cuando era niño, como el personaje de Scar del Rey León, que era súper ambicioso, y en la historia él era el enemigo porque quería apoderarse de todo el reino y pelear con su hermano, y su ambición lo lleva a traicionar y a manipular a las hienas para obtener el trono sin importar el costo. O cuando escuchaba ambición, me acordaba también del Capitán Garfio, que tenía una obsesión y ambición destructiva y vengativa por atrapar a Peter Pan. O como el señor Scrooge McPato, que era súper ambicioso y se la pasaba cuidando su dinero. Y quiero que veamos cómo podemos tomar el significado de una palabra que una empresa o que alguien ejemplificó con una caricatura o que escuchamos de algún maestro o de algún familiar, y quiero que veamos cómo lo tomamos como un significado definitivo para toda la vida y no lo volvemos a cuestionar. Pero ¿qué pasaría si cambiamos el significado? ¿Qué pasaría si reescribimos esa perspectiva? En el diccionario, el significado exacto de ambición es deseo ardiente. No menciona nada sobre locura, no menciona nada sobre traición, no menciona nada sobre venganza. Y entonces ser ambiciosa o ambicioso no significa querer más por simple avaricia, sino significa desafiar nuestros propios límites, significa ver oportunidades donde otros ven obstáculos, y significa atrevernos a crear una vida que trascienda lo ordinario. Y es ardiente porque esa es la chispa, como esa chispa de cuando sabes que hay más, y esa chispa es la que nos lleva a soñar en grande y, más importante, a actuar para convertir esos sueños en una realidad. De hecho, durante estos 7 días quiero que vayas detectando si la palabra ambición todavía te cuesta y todavía te incomoda, porque no es algo que se va a cambiar en un minuto, es algo que vas a tener que estar recordando. Ahí me gusta repetirme y repetirme y repetirme esta frase de ser ambicioso significa creer en mis sueños y trabajar por ellos, porque la ambición no te hace insatisfecho, al contrario, la ambición te hace visionaria, te hace visionario. Y eso es importante porque querer más no es un signo de codicia, es un signo de crecimiento, es ser auténtica o auténtico con tus deseos, porque si te lo niegas o si tu cerebro lo relaciona con algo negativo, no es casualidad que no va a querer actuar para ir por ello. Si nos vamos profundo, el ser humano realmente está diseñado para crecer, para evolucionar, para buscar nuevos desafíos. Esta necesidad de ir más allá y de hacerle caso a esa chispa no es solo una cuestión emocional o inspiracional, realmente tiene una base muy lógica que a mí me hubiera gustado entender hace 5 o 10 años, y esta razón lógica proviene de nuestra naturaleza, porque está comprobado que nuestro cerebro está programado para buscar progreso, porque eso garantiza nuestra adaptación al entorno, eso garantiza nuestro desarrollo. Cuando sientes que quieres más, en realidad estás respondiendo a uno de los instintos más profundos de la evolución, que es el de avanzar y mejorar de manera continua, porque el crecimiento personal se activa cuando superamos obstáculos, cuando enfrentamos nuevos desafíos, y resolver problemas genera una respuesta química en nuestro cerebro. Liberamos dopamina, la hormona del bienestar. Entonces, querer más
cuentas, no es solo una cuestión de ambición, sino una consecuencia lógica de cómo nuestro cerebro está diseñado para funcionar por naturaleza. El ser humano también está diseñado para adaptarse y la adaptación no se da en un entorno estancado. La adaptación no se da en un entorno cuando estás aburrido o cuando no estás creciendo. Si te sientes inquieta, si te sientes inquieto, si sientes que lo que antes te satisfacía ya no lo hace, no es algo que esté mal en ti. No es que seas rara o raro, es que ya has crecido. Si tienes una inquietud es porque seguramente hace un tiempo, hace un par de años, te pusiste metas muy importantes y en ese momento muy grandes y ya las cumpliste. Y ahora es normal querer nuevos entornos, nuevos objetivos y nuevos retos para seguir desarrollándote. Quedarse en el mismo lugar, tanto física como mentalmente, no es una opción natural para alguien que quiere avanzar. Lo contradictorio sería no querer más. Lo contradictorio sería no querer buscar más retos, no querer crecer, no querer ver qué hay más allá. También tenemos habilidades, tenemos talentos y capacidades que, si no se están utilizando al máximo, nos generan justo como una sensación de inquietud. Hay un concepto interesante y es que cuando sientes que ya no encajas o que sientes que necesitas algo nuevo, tiene que ver con lo que conocemos como la disonancia cognitiva. Es una teoría psicológica que explica que cuando tus valores, tus creencias o tu entorno ya no están alineados con lo que sientes o con lo que sabes que puedes lograr, surge una incomodidad interna. Y no es que estés haciendo algo mal, es que estás evolucionando y esa evolución crea una necesidad de cambio y tu mente está buscando resolver esa disonancia y la solución es avanzar a lo que sientes que está alineado con tu verdadero potencial, porque la verdad es que nadie nos enseña desde pequeños, desde niños, a planear nuestras vidas. Nadie nos enseña a ser estratégicos ni estratégicas. Nadie nos enseña a evaluar nuestras fortalezas de manera consciente. Nos enseñan a seguir ciertos caminos predefinidos. Nos enseñan a encajar, nos enseñan a callarnos, nos enseñan a hacer lo mismo que las personas de nuestra ciudad también están haciendo, pero nunca nos dieron las herramientas para crear un camino propio, uno que realmente se ajuste a quienes somos y a lo que queremos lograr. Nadie nos enseña tampoco a mirar hacia adentro o a reconocer lo que realmente nos hace fuertes y mucho menos nos enseñan a unir nuestras pasiones de una manera que funcione y que tenga sentido. Entonces es obvio que esa falta de guía nos deja con dudas, sintiendo que hay algo más allá, algo que necesitamos descubrir por nosotros mismos. Y ahí es donde está lo emocionante, porque aunque al principio puede parecer difícil, es justamente en ese proceso de descubrimiento donde está la magia que desbloquea tu potencial. Porque no tener todo resuelto desde el principio nos da la oportunidad de crear, de experimentar y de diseñar nuestro propio camino. Lo que hoy sientes como preocupación o incertidumbre es en realidad apenas el inicio de algo mucho más grande. Y aunque nadie te enseñó a hacerlo, tú ya tienes la capacidad de aprender a planear. Tú ya tienes la capacidad de aprender a unir todo lo que te apasiona. Tú ya tienes la capacidad de aprender a crear una estrategia. Y como parte de este trabajo vamos a detectar nuestros techos personales. Estos techos son límites invisibles que tú mismo has creado, ya sea por el miedo al fracaso, por sentir que no eres suficiente o por haber creído durante mucho tiempo que solo ciertas personas pueden tener éxito. Estos techos los construimos con lo que escuchamos de niños, con lo que nos dijo la sociedad sobre lo que es posible y lo que no es posible. Te dijeron a lo mejor que tenías que conformarte con lo que tienes. Te dijeron a lo mejor que pedir más es ser súper ambiciosa o ambicioso o ser una persona insatisfecha. Entonces, aunque quieres más, te topas con este techo mental y no te permite romperlo, porque en nuestro cerebro ya está lo que la sociedad nos ha hecho creer. Y aparte de esto, desde que somos niños, desde que éramos pequeños, crecimos con la idea de que seguir el camino tradicional es lo correcto. Nos enseñaron a encajar, nos enseñaron a seguir lo que los demás hacen, nos enseñaron a no pedir demasiado. Pero aquí está el problema, y es que el hecho de que los demás parezcan conformes con lo que tienen no significa que tú tengas que estarlo, porque vemos personas a nuestro alrededor que parecen felices, que no buscan más, y eso puede hacernos dudar de nuestras propias ganas de ir más allá, porque los vemos súper contentos, súper cómodos, súper felices, pero lo que funciona para ellos no tiene por qué funcionar para ti. Que otros se conformen no significa que tú debas hacerlo.
hacerlo. Es más, esa incomodidad que sientes, esas ganas de querer algo más, es una señal de que tu camino es diferente. Yo crecí escuchando por todas partes frases como mejor algo seguro que arriesgarse, o eso es demasiado difícil, o no todos pueden tenerlo todo, o frases como ay no, ¿para qué querer tanto? Y esas frases, aunque parecen inofensivas, se vuelven parte de nuestra mentalidad. Y no me había dado cuenta de cómo eso realmente frena. Y a veces entra este miedo que nos hace creer que estamos pidiendo demasiado. Así que por ahora no te preocupes, vamos a ir detectando estos techos y esas creencias que nos limitan durante estos 7 días. De eso se trata este trabajo, para dejar esas creencias y esos patrones atrás. Y no es que las personas que te las dijeron lo hicieran con mala intención, simplemente te compartieron sus propias limitaciones. Ahora depende de ti, ahora es tu responsabilidad que decidir si lo vas a cargar o si lo vas a soltar, porque no todos soñamos igual y eso está muy bien. Y compararte y aceptar ideas de quienes no buscan lo mismo que tú es una trampa que solo te frena. Por eso esto va mucho más allá que una simple serie de ejercicios. Este es un proceso diseñado para que puedas desbloquear ese potencial que sabes que tienes, pero que aún no has podido aprovechar por completo. Y para eso vamos a profundizar en todo esto que te ha estado frenando. Vamos a profundizar en esas creencias limitantes que has cargado durante años. Y vamos a crear una estrategia clara para que avances hacia lo que realmente quieres. Este no es el tipo de trabajo que solo transforma lo que haces, sino que también transforma cómo piensas, cómo decides y cómo actúas. A lo largo de estos días te vas a dar cuenta que no hay límites para lo que puedes lograr cuando entiendes quién eres y qué es lo que realmente quieres. Así que este es tu momento de avanzar y de dejar atrás lo que te ha mantenido estancada o estancado y empezar a construir el futuro. Y de eso se trata Potencial Total. Eso es lo que vamos a hacer durante 4 semanas dentro del programa de Potencial Total. Si durante estos 7 días el trabajo que haremos es de alrededor de 2 horas, en Potencial Total son 4 semanas y más de 30 horas de trabajo en diseñar y alinear tu estrategia, de reorganizarte por completo y hacer todo este trabajo profundo y aprender todas las habilidades que necesitas. Voy a dejar el link de este programa en la descripción de este episodio para que puedas unirte. Y para empezar a aterrizar esto durante estos 7 días y empezar a facilitar el trabajo, terminando este día 1, puedes irte a tu workbook y primero que nada, el paso 1 es firmar tu contrato con tu potencial. Fírmalo y experimenta qué se siente, experimenta si causó algo el leer este compromiso y firmarlo con tu nombre, con la fecha, y compara la sensación de solo leerlo comparado con esa emoción de empezar algo, ahora sí con la decisión de sí hacer este trabajo, y trata de describir para ti cómo es esa sensación. Al firmar este contrato con tu potencial, es posible que también sientas una mezcla de emociones, desde emoción, nervios, incluso un poco de miedo o de dudas, y eso está bien. Es completamente natural que al comprometerte contigo misma, contigo mismo, surjan esas sensaciones. Lo que estás haciendo aquí es dar el primer paso hacia algo grande, algo que quizás nunca hayas hecho antes. Y sentir nervios significa que esto es importante para ti. Sentir emoción es un reflejo de lo que está por venir. Y si sientes algo de miedo, eso solo significa que estás saliendo de la zona de confort y la vas a crecer, lo cual es una señal de que estás en el camino correcto. Lo importante es que en este momento has decidido tomar acción, que has decidido que el trabajo comienza hoy y no es solo una idea, sino una realidad que ya estás creando. Así que permítete sentir todo eso, porque lo que estás firmando no es solo un contrato, es tu compromiso con el futuro que sabes que puedes alcanzar, porque todas y todos tienen un potencial oculto y esto se trata sobre cómo lo desbloqueamos. Y existe una creencia ampliamente extendida que lamentablemente normalizamos y aceptamos y no la hemos cuestionado, de que la grandeza es algo con lo que se nace, no algo que se hace. Y por eso es como súper normal que exista esta práctica de celebrar a los que tienen talento natural, como celebrar a los estudiantes súper inteligentes en la escuela, que se les da súper fácil y que nacieron súper dotados. O es súper normal también celebrar a los atletas
naturales en los deportes a los que ya nacieron para hacer eso, o celebrar a los niños prodigio, por ejemplo, en la música. Pero realmente no necesitas ser un prodigio para lograr grandes cosas. De hecho, en un estudio científico elaborado por un grupo de psicólogos, se propusieron investigar las raíces de esto, las raíces y el origen del potencial y del talento, y evaluaron estudios, entrevistas, experimentos entre músicos, artistas, científicos, empresarios, creativos y atletas. Y esto estuvo súper bien documentado porque este estudio científico fue entre los grandes, y con grandes me refiero a músicos famosos internacionalmente, a matemáticos premiados, a investigadores reconocidos, nadadores olímpicos, tenistas de clase mundial. Y estos psicólogos analizaron sus rutinas, analizaron sus entrenadores, analizaron sus familias, estudiaron todo y se sorprendieron, porque eso está súper interesante, se sorprendieron al descubrir que solo un pequeño porcentaje de estos grandes triunfadores habían sido prodigios infantiles. Y entre todas esas figuras que estudiaron, ni uno solo fue identificado con habilidades especiales desde que nacieron. Es decir, de todas estas figuras súper talentosas y súper reconocidas como los mejores del mundo en sus diferentes ámbitos y diferentes áreas, literalmente se fueron hacia atrás y sus entrenadores dijeron que no vieron ninguna habilidad súper especial antes, no vieron ninguna súper habilidad cuando empezaron. Todos y todas eran promedio. Eran parecidas y parecidos a sus vecinos y a sus compañeros de clase. Por ejemplo, a los matemáticos y físicos, ahora súper reconocidos mundialmente, les fue bien en la escuela primaria y les fue bien en secundaria, pero no eran los que destacaban entre los otros estudiantes más fuertes de sus clases, no eran los que sacaban 10. Y casi ninguno de los nadadores olímpicos que analizaron, ninguno de ellos estableció récords desde el principio. Al contrario, la mayoría ganó competencias locales, pero no ganaron campeonatos regionales y no ganaron competencias nacionales porque no eran superdotados. Al contrario, perdían. Y la mayoría de los jugadores de tenis exitosos que analizaron también perdieron en las primeras rondas de sus primeros torneos y les tomó varios años empezar a surgir y empezar a emerger como los mejores jugadores locales. El resultado fue este, y lo voy a citar: lo que una persona en el mundo puede aprender, todos lo pueden aprender. Esa fue la conclusión del psicólogo que dirigía esta investigación, y terminó con esta frase que también quiero citar: todos pueden aprender si se les proporcionan las condiciones adecuadas de aprendizaje. Entonces, en este mundo en el que vivimos, que está obsesionado con el talento innato, en un mundo que está obsesionado con celebrar a los que tienen las habilidades naturales y que están obsesionados con celebrar a los niños prodigio desde que nacieron, en un mundo así es como súper fácil asumir que las personas con más promesa y con más potencial son solo las que se destacan desde el principio. Pero la data, los estudios, la vida real nos da evidencia de que los grandes triunfadores no tienen esas aptitudes o no tienen esas habilidades iniciales. Y entonces, si juzgamos a una persona solo por lo que puede hacer el primer día, su potencial va a permanecer oculto y bloqueado para siempre. Y esto aplica también para ti. Si te juzgas por lo que puedes hacer el día 1, estás bloqueando tu potencial oculto, porque no puedes saber dónde terminarás solo por dónde comienzas. Y eso lo comprueba la ciencia. Y entonces el potencial no se trata de dónde comienzas, sino de qué tan lejos llegas, qué tan lejos viajas. Y por eso estos días son el viaje a tu potencial total, porque necesitamos enfocarnos menos en los puntos de partida y más en la distancia recorrida. Y para también ir prendiendo las ideas para el día 2, para el día de mañana, empieza a pensar en las cosas que no quieres que sigan ocurriendo en tu vida. Y para eso solo imagina súper rápido durante el día que tu vida continúa exactamente como ha sido hasta ahora, sin ningún cambio, por el resto de tus días. Mismas situaciones, mismos problemas, mismos patrones, mismas limitantes, y pregúntate qué situaciones o emociones querrías evitar en el futuro. ¿Qué es lo que no te gustaría que se siguiera repitiendo? ¿Qué no te gustaría que sucediera en el futuro? Por ejemplo, yo no quiero preocuparme por el dinero, o no quiero dejar pasar
pasar el tiempo, o yo no quiero en el futuro vivir con arrepentimientos, o no quiero este problema, o no quiero esa situación una y otra vez, no quiero en el futuro sentirme de tal manera. Y no anotes nada todavía, solamente ve haciendo esta lista mental por ahora de todo lo que ya no quieres o de todo lo que no quisieras si todo sigue igual, y trae estas respuestas solo en tu mente para el día de mañana, para el día 2. Así que por ahora ve por tu workbook, el link está en la descripción del episodio. Esto fue apenas el comienzo. Firma tu contrato con tu potencial y nos vemos a primera hora con lo que sigue para el día 2 de esta experiencia del viaje a tu potencial total, porque esto apenas comienza.